Vamos con la última sesión. La última sesión, como sabéis, es una mesa de debate que va a estar moderada por Rafael García. Rafael García es doctor arquitecto también por la Escuela de Madrid y es profesor titular de composición arquitectónica en el Departamento de Composición de la ETSAM. Es profesor del máster de Análisis, Teoría e Historia y del programa de doctorado del Departamento de Composición y además es responsable de la única asignatura que hay en esta escuela de Arquitectura Industrial o Arquitectura e Industria, que es una asignatura de libre elección. Y es también investigador principal de un grupo de investigación que se llama Arquitectura y Paisaje del Patrimonio Industrial y de la Empresa. O sea que evidentemente está perfectamente justificado el que modere esta mesa. Rafael, muchas gracias y tú te encargas de presentar a tus moderados. Bueno, muy bien, espero que se oye adecuadamente. Vale. Pues, bueno, vamos a tratar de ser lo más ágiles, por lo menos en la parte que me toca, en un momento de la tarde y de la sesión en la que pues se acumulan las horas, en la que también se han dicho ya muchas cosas y, por lo tanto, pues quizá evitar repeticiones puede ser algo bueno para todos. El capítulo de agradecimientos, en fin, es el que estamos siempre diciendo a cortar. Yo agradezco en general a toda la organización del seminario que ha permitido esta ocasión de encontrar una mesa de debate, un punto de intercambio de ideas. Agradezco personalmente a Joaquín Ibáñez por la amabilidad que ha tenido al integrarme en el grupo de patrimonio industrial, en el aula de patrimonio industrial, que, en fin, hace que pueda entenderse y así se siente como un aula que es de escuela, que no está asociada a un único departamento o a un determinado sector y, en este sentido, pues se hace partícipe de algo, en fin, que creo que es interesante y yo diría que ejemplar o modelo a seguir, ¿no? Al menos en este escalón podemos hablar de Escuela de Arquitectura, quien está representada en este aula. Y en el siguiente escalón, Universidad Politécnica, porque se ha conseguido la también feliz ocasión de integrar el trabajo y la coordinación de dos escuelas en la universidad, ¿no? Yo estaba dudando el momento de hacer las presentaciones, pero yo las voy a hacer ahora. Voy a hacer ahora la presentación de los invitados de la mesa porque, en fin, creo que también en atención al público, pues cuanto antes sepan de cada uno de ellos, de sus circunstancias actuales, pues creo que será mejor. Así que paso rápidamente a hacer esta presentación ahora. Iría un poco... No tengo ninguna preferencia de protocolo, voy a proceder directamente por el orden en que me los encuentro. Espero que nadie tenga ninguna objeción protocolaria al respecto. Otra cosa es que yo encuentre el material necesario para la presentación. Pero bueno, se acaba encontrando. Bien, sobre nuestra invitada italiana, Roberta Mirante, es titulada en Historia de Arquitectura con el profesor Renato de Fusco, catedrática de Proyecto Arquitectónico y Urbano en la Universidad de Nápoles, es profesora de máster, Proyectación de Excelencia per la Città Storica y profesora de máster también en el máster de Il Progetto delle Aree Portuali, entiendo de las áreas portuarias traducido al español. Ha sido directora de la Escuela de Especialización en Proyecto Urbano, presidente del curso de Laurea en Arquitectura, miembro del grupo de valoración, Agencia Nacional de Valoración de la Investigación en Italia,
miembro del Colegio de Doctores en Arquitectura, miembro del Senado Académico, me resulta un poco difícil traducirlo, de la Universidad Federico II de Nápoles, entiendo que alguna comisión realmente de gobierno importante, directora de una investigación sobre el tema Venustas, arquitectura, mercato y democracia, y bueno, en los últimos 15 años se ha ocupado de la relación entre infraestructuras y ciudad, ha trabajado sobre el tema de la evolución de la estructura portuaria y sobre la relación entre ferrovía y ciudad, muy propia de este tema y que corresponderá a la conferencia que impartirá mañana. Y, en fin, múltiples publicaciones y volúmenes sobre el puerto de Nápoles y su relación con el ferrocarril y la costa napolitana, ¿no? Nuestro segundo invitado, Gerardo Cueto, ha tenido la amabilidad de enviarnos un currículum muy sintético. Profesor contratado doctor, adscrito al Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, donde imparte docencia en el grado en Geografía y Ordenación del Territorio y en el máster en Patrimonio Histórico y Territorial. Sus líneas de investigación se centran en los campos de la geografía histórica y del patrimonio industrial y minero. Después, la profesora Pilar Biel, María del Pilar Biel Ibáñez, que es profesora titular del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, imparte docencia en el grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, es secretaria del TICHI España. Su trayectoria investigadora es doble, en Arquitectura y Patrimonio Industrial y en Historia de la Obra Pública. Referido al primer caso de Arquitectura y Patrimonio Industrial, se puede citar su libro Zaragoza y la industrialización, la arquitectura industrial en la capital aragonesa entre 1875 y 1936, publicado en Zaragoza en 2001, o la coordinación de un catálogo que se ha mencionado aquí, que creo que es una obra realmente muy de referencia sobre el patrimonio industrial español, es el catálogo de 100 elementos de patrimonio industrial en España, que creo que muchos de vosotros conocéis. Dentro de la historia de la obra pública, citar la monografía El ingeniero de caminos Joaquín Pano Ruata, perfil bibliográfico y personal, editada en Zaragoza en 2011. Y finalmente nuestro invitado Ángel Martín Rodríguez, que es doctor ingeniero industrial y profesor contratado doctor en la actualidad en el Departamento de Construcción de la Universidad de Oviedo. Es vicepresidente de INCUNA, ha sido subdirector de la Escuela de Ingenieros Industriales y autor, entre otras obras, del libro sobre los talleres de la Universidad Laboral, que cuenta ya por su cuarta edición. Fue asesor en el proyecto de restauración de esos mismos talleres y varios artículos en revistas Recopar y otras, y un libro un poco a veces olvidado pero muy interesante cuando no había demasiados libros sobre arquitectura industrial, sobre la tipología estructural en arquitectura industrial, ¿no? Bueno, pues cumplida esta parte importante, a pesar de lo lo abrumadora que puede ser, pues a mí lo que me cabe es, y así me lo he planteado, hacer una intervención que puede entenderse más como de lanzamiento, como de suscitar temas, entendida la mesa como una ocasión de debate en relación a el objeto concreto, que yo creo que es especialmente relevante. No digo que los otros no lo sean, pero la relevancia, entre otras razones, pues por la misma institución que nos acoge. Estamos en la Universidad Politécnica y parece que es obligado y que es necesario plantear una cuestión, la cuestión fundamental de cuál es el papel o cuál pueden ser los papeles de la universidad
en relación al patrimonio, en relación al patrimonio industrial o patrimonio de la industria y de la arquitectura. Y esa es la pregunta. Pero, claro, es una pregunta que se abre, que se dispersa en muchas otras, que tiene muchos frentes, que tiene muchos frentes. Y yo marcaré algunos de ellos, y seguro que quedarán abiertos muchos otros, no serán agotados, pero un tema es muy directo, muy obvio, el tema de la enseñanza, ¿no? ¿Qué papel puede tener la universidad en la enseñanza, en este caso, de patrimonio industrial? Decía Ortega que para él la enseñanza era una de las funciones principales de la universidad, una de las principales, casi la principal, enseñar. Y decía que la función de la universidad era enseñar bien lo que hay. Enseñar bien lo que hay era enseñar bien el mundo. Los universitarios deben de conocer el mundo o debe de serles transmitido correctamente un saber, un estado de conocimiento que merezca la pena ser enseñado, que merezca la pena porque sea valioso, porque sea considerado valioso, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos enseñando patrimonio industrial? ¿Se está haciendo un trabajo de sistematización de cursos que puedan llegar a muchos alumnos con la idea de concienciar, de trabajar en este sentido? Lo que se ha hecho, lo que quedaría por hacer, cuál sería el ideal, qué cosas se podrían hacer. Yo espero que, en fin, abierto de esta manera, pues saldrán desde luego cosas muy interesantes por parte de nuestros invitados, ¿no? Y yo diría que incluso dentro de la educación me permito tomar prestado un título, enseñanza sentimental. Puede parecer un poco enseñanza sentimental. Perdón, más correctamente, educación sentimental. Ese es el título de una novela de Flaubert. Bueno, ahora a lo mejor se utilizan otros términos, se habla de inteligencia emocional, que es lo moderno. Bueno, lo he tomado prestado. ¿Qué querría decir sensibilización? Yo creo que uno de los papeles de la universidad será sensibilizar a nuestros alumnos de lo que es valioso, de lo que es importante, y esa será una labor. ¿Cómo lo podemos hacer? Vuelvo a lo mismo de antes. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué retos tenemos ahí en ese ámbito, ¿no? Me permito utilizar dos términos muy quizá llanos, o al menos uno de ellos, chatarra y ruina. Enseñarles a los alumnos de que lo antiguo, a lo mejor más en el ámbito de la industria, no es chatarra, no debe ser achatarrado como por sistema, y que lo que ya no sirve constructivamente no tiene por qué ser ruina. Todo lo que no se cuida se arruina, y se puede arruinar un edificio, se puede arruinar un paisaje, y se puede arruinar una herencia, y se puede arruinar un patrimonio dilapidándolo. Entonces, pues yo creo que ahí está un poco uno de esos retos, ¿no? Y ayer me llamó la atención, y hago una referencia a alguien que está aquí, José Ramón, me hiciste un comentario que me hizo pensar, ¿no? Muy modestamente, un poco te autodefiniste como aficionado al patrimonio industrial, ¿no? Yo creo que nada más y nada menos que aficionado, porque eso es lo que compartimos, creo que todos los que estamos aquí. Afición. Aficionarse no es poca cosa, aficionarse implica compromiso, y yo creo que hace falta eso, crear afición a que estas cosas pues merecen la pena. Merece la pena, a lo mejor porque sí. Cuando el aficionado no le tienes que preguntar por qué. No tiene que racionalizar por qué te gustan los trenes, por qué te gustan los aviones, por qué te gusta el fútbol. Me gusta porque sí, porque he cogido una afición.
Y bueno, pues a lo mejor estamos ahí un poco en esa línea, ¿no? Y otro papel, desde luego, que me parece que puede ser interesante de la universidad, pues, bueno, yo la llamaría laboratorio. Laboratorio. Bueno, es una palabra como tantas otras, pero laboratorio va relacionado con laborar. Con laborar, pues es un sitio donde se elaboraría, donde se trabajaría, ¿no? Donde se experimentaría, donde, en fin, se tendrían experiencias, y una de las experiencias es la de la observación. ¿Y por qué no la universidad podría ser un buen observatorio del patrimonio industrial? La verdad es que cuando en la anterior charla comentabais esto, digo, bueno, es que en el fondo esto está un poco pillado, es que es lo que estáis haciendo, estáis, Graciela y Luis, ¿no? Estáis haciendo un observatorio, o en parte uno de esos, pero quizá el aspecto abierto corresponde a la universidad. Bueno, los trabajos se hacen, bueno, hemos discutido muchas veces sobre la catalogación y sobre los catálogos importantes, todo lo que se mueve cuando se hacen, cómo se presentan, toda la pompa que muchas veces llevan, y luego dices, bueno, y yo, aficionado, que no estoy en ninguna... quiero enterarme de algo, y no se puede, pues esto, no sé qué, tal, y está todas las vías cerradas, ¿no? Entonces, ¿dónde está un centro que recopile, que asuma cosas, que tenga una información, que se comparta de verdad con los investigadores, que pueda ser reivindicativo y que pueda ser un lugar, bueno, pues podemos ascender en la escala de las palabras, reivindicativo, peleón, de lo que queramos, pero bueno, en esa línea, ¿no? Y bueno, por supuesto que también está la investigación, lógicamente. Y aquí vuelvo otra vez un poco volvería a citar a Ortega, bueno, no a citarlo, a pedirle prestada alguna palabra, vamos, alguna idea que él tenía. Cuando él hablaba de la universidad, decía que la universidad era muy importante, la investigación era muy importante, pero era un núcleo pequeñito, relativamente pequeño, no era mayoritaria. La universidad tenía ese papel de enseñanza que hemos dicho, de transmitir bien los conocimientos por gente que fundamentalmente lo que sea son expertos en que la gente aprenda lo que hay bien porque merece la pena. Y la investigación es ese más reducto, más tranquilo y pequeño de frontera de conocimiento. Llegaba a asociarlo, no sé si puede ser un poco exagerado, con la vida casi monástica y monacal del investigador, ¿no? Pero yo sí creo que investigar conlleva un poco apartarse de ruido, tener ese espacio tranquilo de reflexión, si es que te dejan, pero al menos me parece que es una aspiración, ¿no? Es una aspiración. Y curiosamente, un poco la universidad moderna en Europa, Humboldt, cuando funda la Universidad de Berlín, su lema es libertad y soledad. Libertad y soledad. Y soledad no en sentido de aislamiento, sino de que el momento creativo intelectual es individual. Luego se comparte con una comunidad científica, pero bueno, está ahí. No sé si de todo esto hay cosas aprovechables, si merece la pena, pero creo que interesa plantearlo. A lo mejor es un poco exagerado. Sí es cierto que tanto Humboldt como Ortega parecen coincidir en que hay aspectos, no digo que todo, pero sí hay aspectos muy propios de la enseñanza y muy propios de la investigación, y que a lo mejor convenía tenerlos claro, ¿no? Y en este, digamos, discurrir de las ideas, pues sí, investigación, que es, o por lo menos una de las maneras que yo creo que tendría cierto consenso, ¿no? Es situarse en una frontera de conocimiento. Investigar, supuestamente, es entender algo más que lo que se ha entendido, o conocer algo más, o algo mejor estructurado que lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? ¿Cómo lo aplicaríamos eso a patrimonio industrial? Pues seguro que hay muchas maneras, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, un lugar para la reflexión.
universidad como un lugar para reflexión sobre el patrimonio industrial en general, un lugar de reflexión incluso teórica. A lo mejor lo de teórico pues nos suena muy pesado y a estas horas dice, bueno, si va a derivar por la cuestión teórica, pues no sé si vamos bien, pero bueno, como me queda muy poquito, pues me permito decir que a lo mejor si le quitamos un poco la trascendencia, pero teoría podría querer decir reflexionar sobre los supuestos que tenemos sobre patrimonio industrial, sobre cómo han evolucionado esos supuestos del patrimonio industrial, sobre hacia dónde pueden evolucionar, sobre, se ha hablado de valoración, de establecer criterios, intercambiar todas estas ideas, ¿no? Por lo tanto, un cierto trabajo teórico no viene mal en el sano sentido de la palabra, como en tantos. ¿Y dónde se podría hacer eso? Pues probablemente la universidad parezca que es un lugar adecuado, ¿no? Y conocimiento implica estudio, ¿eh? La universidad, un centro de estudio, pues también parece bastante adecuado, ¿no? La historia, por ejemplo, ¿en qué lugar la encajamos? ¿Estamos conociendo el patrimonio industrial sin tener una estructura histórica de ese patrimonio industrial? Pues estamos construyendo un poco a pinceladas, ¿no? Se avanza por un lado, se avanza casos, a veces algo un poco más extenso. No sé, yo llevo tiempo que me ronda por la cabeza, y aquí lo arrimo más a mi especialidad más arquitectónica, pues quizá esa necesidad, o yo al menos sí la veo como una necesidad de iniciar algo como una historia de la arquitectura industrial, como un género particular que yo creo que merece la pena ese esfuerzo, ese intento. Me ronda mucho, pero otra cosa es cómo se podría implementar o desde dónde se podría implementar. Pero bueno, son retos que creo que están ahí, ¿no? Y bueno, pues la universidad puede ser un referente sobre la investigación en patrimonio industrial. Bueno, nueva cuestión por si no había ya unas cuantas. Y ya sí, terminando, me parecía que se podría abrir también, desde luego, otro frente con enseñanza, investigación y multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, ¿no? Pero ahí realmente eso es el sentido de este congreso, de este seminario, es lo que estamos viendo y por lo tanto pues poco tengo que añadir a lo que con la experiencia estamos viendo, o sea que no queda sino terminar con la tentación también de decir, bueno, y la relación entre la universidad y la sociedad, ¿no? Y la sociedad, con un debate que me parece muy interesante, ¿no? La universidad debe hacer lo que la sociedad le demanda. Pues a lo mejor no, o a lo mejor no de la manera en que se entiende, es decir, vamos a ¿quién es el experto? ¿Quién de verdad conoce? No digo que tenga que ser, creo que se me puede entender el sentido en que lo digo, pero quien puede hacer proposiciones, quien puede determinar qué es lo bueno, qué es lo positivo, en un sentido genuino y de estudio, y no hablemos de otras cuestiones de poderes o micropoderes, pues podría ser la universidad, ¿no? Entonces, yo aquí lo dejo porque hablar de sociedad es otra mesa y ya no toca. Así que, pues ya cedo la palabra a mis compañeros. Y si queréis, empezamos por orden mismamente, ¿eh? O sea que, Roberta. Un microfono. Dunque, anche io ringrazio tutti, poi ringrazierò domani. Non ero prevista in questa tavola rotonda e quindi non sono preparata, però, e quindi sarò breve, tanto poi parlerò domani, però mi sono venute in mente delle cose sulle sollecitazioni che tu davi, però la prima sollecitazione è questa parola catalogo che io odio e che mi fa pensare, ho visto che anche voi non la amate molto, diciamo,
mi fa pensare molto ai cultori della musica classica, si ricorderanno, no? Mozart, Leporello e Madamina, il catalogo è questo, delle donne di Don Giovanni, che in Spagna sono già 1003, ecco. E veramente questa questione numerica, no? Questa questione purtroppo che appunto rende delle donne che amano un numero catalogato per nazionalità. E c'era un signore importante che parlava, tu hai detto amore, no? Che cosa dobbiamo fare? Insegnare anche l'affezione, no? Affezionarsi, un amore che diventa responsabilità, perché non c'è responsabilità senza amore. Per cui se noi parliamo di responsabilità nei confronti di un patrimonio che dobbiamo tramandare, abbiamo bisogno di innamorarci di questo patrimonio. E questo è un punto. Però chi ha diritto di innamorarsi? Chi decide di cosa ci dobbiamo innamorare, di cosa ci possiamo innamorare? Nella nostra condizione contemporanea è complicato dire chi lo decide, ed è questo un punto fondamentale, perché è vero che lo può fare la municipalità, che rappresenta un insieme di cittadini, lo può fare uno Stato. L'Italia, come voi sapete, è una delle nazioni che ha fatto prima le regole, le norme, le leggi per la tutela del patrimonio. 1939 in Italia abbiamo una legge per la tutela del patrimonio storico-artistico e una legge per la tutela del patrimonio ambientale. E nella Costituzione italiana del 1948 c'è un articolo in cui si dice che il paesaggio va tutelato perché è un bene dello Stato. Il problema è che se però noi andiamo a vedere nella contemporaneità, è veramente difficile capire cosa è che non produce affetto, affezione, amore in qualcuno. Noi abbiamo, secondo me, per il futuro, e qui la questione paesaggio culturale di cui si occupano tanti in questa università è, a mio parere, veramente centrale, perché il problema è che noi ci troveremo sempre più di fronte a una quantità di cose a cui vari soggetti sono affezionati. Sempre di più ci troveremo che questo, come devo dire, proprio ha un aumento, stamattina qualcuno parlava di entropia, ha un aumento legittimo in cui sarà difficile dire che cosa stiamo tutelando, quanto deve essere vecchio quello che stiamo tutelando, che tipo di cosa deve essere quella che stiamo tutelando. Se non è morto l'architetto non lo possiamo tutelare, se non sono passati 50 anni, questo in Italia almeno, da quando è stato costruito non lo possiamo tutelare. Delle cose che una comunità, anche piccola, riconosce come piene di valore, non le possiamo tutelare. Questa è una domanda per me, per il futuro, che implica naturalmente un ragionamento sul patrimonio industriale, ma non solo, implica un problema che riguarda il patrimonio in genere, che riguarda i nostri paesaggi e che riguarda delle cose che non leggiamo più con il parametro della storia, ma che leggiamo con il parametro della memoria. È una memoria che può essere anche molto breve, perché in alcuni casi memorie anche molto brevi danno grande valore a delle cose. Detto questo, per aiutarci, perché io non so dare una risposta, credo che queste cose bisognerebbe dirle ai nostri allievi, perché loro si troveranno di fronte a un panorama di riflessione sulla conservazione molto diverso da quello che noi abbiamo vissuto. Quindi credo che le poche cose che io mi sentirei di dire sono queste. Innamoratevi, ma innamoratevi con consapevolezza, con apertura e considerando che non siete quelli, non è giusto che soltanto i tecnici possano, come devo dire, esprimere delle logiche
come devo dire, di classificazione a cui le cose reali si devono, come si dice, si devono riferire. Le cose reali sono cose reali e noi dobbiamo talvolta essere in grado di descriverle, sapendo che questo discorso è difficile, cioè apre una questione, mette in dubbio la questione della scientificità, ovviamente, dei parametri scientifici con cui noi siamo sempre costretti a confrontarci e sempre più siamo costretti a confrontarci. Stamattina facevo un discorso con Jorge, che sta lì, su questo argomento, che riguarda anche la valutazione dei prodotti scientifici delle nostre materie, no? Che trovano gli scienziati molto perplessi. Dice, ma cosa fate voi, per esempio chi si occupa di progetto, che possa essere valutato come produzione scientifica? E questo è un punto, diciamo, delicato. Rispetto a questo voglio solo ricordare un libro che per me rappresenta ancora un punto di riferimento importante per chiarire delle differenze, che è un libro di Françoise Choët, la francese, che appunto a me personalmente ha spiegato bene innanzitutto il fatto che solo la cultura occidentale dà molto valore alla materia, alla conservazione della materia, mentre la cultura orientale dà molto valore alla conservazione della forma. E questo è un punto su cui forse, soprattutto per alcune cose, noi potremmo anche contaminarci. La seconda cosa, che è ancora più importante secondo me, è la differenza tra monumento e documento. Il patrimonio è contemporaneamente monumento e documento, ma i monumenti sono quelli che hanno vinto, i documenti sono quelli che possono perdere, che possono perdersi, e non a caso l'idea che bisognava conservare i monumenti, i documenti, i monumenti si sono sempre conservati, magari cambiandone la forma, modificandoli. I documenti si è deciso di cominciare a conservarli quando c'è stata la rivoluzione industriale. È in quel momento che nasce la nozione di documento, di un passato che poteva scomparire, perché quello che si stava presentando lo avrebbe distrutto. Ma dentro questa nascita della questione del documento era chiaro che i documenti da conservare sarebbero stati pochi, perché era giusto, tutti quelli che volevano conservare i documenti comunque non mettevano in discussione il futuro, che doveva essere un futuro di grande cambiamento. Oggi noi, nella condizione contemporanea, in cui è vero che stiamo continuando a cambiare, ma è anche vero che abbiamo una terribile paura del cambiamento come futuro, possiamo porre la questione negli stessi termini in cui si poneva alla metà dell'Ottocento? Io non lo so. Quindi so cosa devo insegnare agli studenti, so anche cosa invece ho difficoltà a insegnare agli studenti, e soprattutto so che è molto difficile continuare a parlare di metodo, e che forse l'unica cosa che si può provare invece a insegnare è lo dico alla greca, odos, non met odos. L'odos è il percorso, è la capacità di riconoscere delle tracce, e mi piacerebbe molto se noi architetti progettisti potessimo immaginare un catalogo non tanto di quello che c'è, ma di quello che c'è potrebbe diventare. Vi immaginate un catalogo in cui appunto invece di parlare di quello che c'è si parla di quello, e qui forse la nozione di patrimonio verrebbe fuori in tutta la sua potenza. Scusate, io non so se spero che si sia capito, se no Graziella vi può fare una traduzione simultanea.
pasarais a la mesa si quizá os encontráis más cómodos para la intervención, ¿no? Gerardo. Bien, buenas tardes. En primer lugar, lógicamente, agradecer a la organización de este seminario su invitación a participar en esta mesa redonda. Lo que voy a hacer fundamentalmente es analizar un poco la situación del patrimonio industrial en la universidad, en mi universidad, en la Universidad de Cantabria. Y bueno, vaya por delante que tanto la enseñanza como la investigación sobre este tema no está muy desarrollada. Básicamente porque no somos muchos los profesores que nos dedicamos a investigar sobre este tema y lógicamente ello va a repercutir luego pues, en la oferta de asignaturas, en másteres y en grados o incluso en los trabajos de fin de grado, fin de máster y por supuesto en tesis doctorales, ¿no? La mayor parte de la investigación sobre patrimonio industrial que ha surgido de la Universidad de Cantabria ha surgido prácticamente desde el Departamento de Geografía y en concreto del grupo de investigación en el que yo estoy, en el grupo de Geografía Histórica del Paisaje, de la mano fundamentalmente de José Sierra, Manuel Corbera, Alberto Ansola y yo, digamos que somos los cuatro que hemos, en mayor o menor medida, investigado sobre patrimonio industrial, ¿no? Por ejemplo, también en la Escuela de Caminos hay una línea que se emprendió hace unos años por un profesor ya fallecido, Rafa Ferrer, y que ahora continúa en la actualidad otra profesora, María Luisa Ruiz Bedia, también en cuestiones de investigación sobre obra pública fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo obra hidráulica. Y el resto, pues prácticamente es un baldío. O sea, los departamentos de historia moderna e historia contemporánea, pues no hay interés, no hay ningún profesor que esté interesado en esta materia, ni tampoco desde la historia del arte o la historia económica, ¿no? Es extraño, pero no hay, es así. Incluso de las escuelas de ingenieros industriales o la escuela de minas, pues tampoco hay un interés por parte de los profesores por conocer este pasado relacionado con el patrimonio. Y de hecho, hombre, yo imagino que habrá algunos profesores que a nivel particular sí estén interesados, pero lo cierto es que no trasciende más allá, no hay oferta de asignaturas fundamentalmente sobre estos temas, ¿no? Sobre historia de la minería o algo relacionado con la ingeniería industrial, ¿no? Bueno, de esta manera, por estas razones, por esta escasez igual de interés entre el profesorado de la universidad, la enseñanza del patrimonio industrial, lógicamente, no se encuentra suficientemente representada en los diferentes grados y másteres. De hecho, si uno analiza todos, pues nos podemos encontrar solamente un par de asignaturas que están claramente relacionadas con patrimonio industrial. En concreto, en el grado de Ingeniería Civil hay una optativa que es Historia y Patrimonio de la Ingeniería Civil, y luego en el máster de Patrimonio Histórico y Territorial una asignatura ya con denominación, con este concepto ya de patrimonio industrial, que es el patrimonio industrial y minero. Luego hay alguna transversal, taller de paisaje, que creo que también trata algo relativo al paisaje y a la obra pública, pero bueno, como digo, es bastante escaso. Desde luego hay otras asignaturas, las que impartimos estos profesores más próximos al patrimonio industrial, en las que sí se completa seguramente la formación del alumno con temas relacionados con el patrimonio industrial o con salidas de campo para ver alguna antigua mina, alguna antigua fábrica y demás. Pues particularmente a mis alumnos de Geografía de la Región Cantábrica siempre les llevo a una mina abandonada o a un barrio obrero, de manera que puedan conocer también la huella del pasado industrial in situ, ¿no? Y sé que también lo hacen otros compañeros de mi grupo de investigación. De hecho, en las asignaturas de trabajo de campo, de iniciación a la observación, por ejemplo, se les lleva a lugares industriales, a lugares mineros también, y desde luego en una asignatura que tenemos, que es los espacios industriales, lógicamente también, ¿no? Centrándonos en el máster, ¿no? Un máster que se denomina de Patrimonio Histórico y Territorial, que organiza la Facultad de Filosofía y Letras, por tanto ahí tenemos cabida los profesores de Historia y los de Geografía. Bueno, pues ahí lógicamente, como decía, hay una asignatura que es en la que yo soy profesor responsable y imparto con el profesor José Sierra, que es el patrimonio industrial y minero. Es la única, como decía, en la que figura este concepto de patrimonio industrial como tal.
Y bueno, ya llevamos 6 ediciones de este máster y entonces ya puedes tener alguna idea de por dónde, de dónde están los problemas y establecer algunas conclusiones, ¿no? En cuanto al alumnado, el alumnado se trata de una asignatura transversal, no está ni relacionada con patrimonio histórico ni territorial, o sea que la pueden coger cualquiera de los alumnos que tenemos, es una optativa. Bueno, la presencia, lógicamente, de alumnos de geografía es elevada. No sé si porque hemos sido muy buenos durante su licenciatura y les hemos hecho aficionarse al patrimonio industrial, o como ya nos conocen, dice, vamos a malo valero malo conocido, y por eso se matriculan en nuestra asignatura. Pero eso es, en cierto modo, normal, pero lo que me llama la atención es los otros alumnos, los que no son geógrafos. Y refleja mucho lo que es el problema que tiene la Universidad de Cantabria con relación a este patrimonio industrial, ¿no? Poco conocimiento que se tiene de él. La presencia de alumnos de historia es bastante limitada, de licenciados en historia por la Universidad de Cantabria, ¿no? Comparativamente. Y en cambio hay una presencia interesante, estamos todos los años entre una veintena de alumnos, o sea, estamos hablando de unos poquitos alumnos, ¿no? Pero bueno, sí se aprecia una presencia interesante de licenciados de otras universidades españolas y de otras especialidades o titulaciones que no se imparten en la Universidad de Cantabria, como puede ser Bellas Artes o Historia del Arte. Y es curioso, este año yo creo que son 7 o 8 alumnos los que voy a tener, que todavía no he empezado la asignatura. Hay 2 geógrafos, los únicos que hay matriculados en todo el máster, y el resto están todos los que, entre comillas, son extranjeros, ¿no? Foráneos, no de la Universidad de Cantabria, gente de Pamplona, alguna chica del sur, y esos son los que tengo matriculados. Y en cambio, de Cantabria hay creo que 2 o 3 licenciados en Historia, cuando en total hay como 15 o algo así, ¿no? Esto llama la atención, ¿no? El hecho de que el poco interés que parece que despierta el patrimonio industrial entre los historiadores de Cantabria, por lo menos, ¿no? Hombre, es una ventaja también tener esta gente tan diferente, ¿no? Gente de Bellas Artes, de Historia del Arte, de Historia, Geografía y tal, porque, bueno, al final conseguimos diversas visiones sobre el mismo fenómeno, ¿no? Entonces siempre está bien esta interdisciplinariedad y, de hecho, por ejemplo, las alumnas que hemos tenido de Bellas Artes nos han abierto los ojos a muchas cosas, ¿no? Y bueno, todo esto repercute también en que los trabajos fin de máster pues no tengan la temática de patrimonio industrial no resulte muy atrayente para los alumnos, ¿no? Y bueno, incluso se han presentado trabajos fin de máster, que es lo que a mí me llama la atención, por alumnos, trabajos de investigación o informes profesionales, como se denomina así en otra línea, alumnos que no han estado matriculados siquiera en la asignatura de patrimonio industrial. Y dices, pero chico, ¿cómo presentas un trabajo sobre un molino si no has estado en una asignatura que trata sobre esos temas, ¿no? Y así nos ha ocurrido, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una falta de respeto. Y yo, como me ha tocado siempre estar en el tribunal, pues lo primero que les he dicho, no te he visto por clase, ¿cómo es posible que te vayas a hablar o hayas investigado algo sobre patrimonio industrial y no has estado en clase siquiera? O sea, no te has matriculado, ¿no? Y yo creo que es un problema también esto, ¿no? Desde luego, esta situación hay que intentar mejorarla, ¿no? Y, bueno, pues, claro, si no nos encontramos con un profesorado especialmente sensible con el patrimonio industrial, pues va a ser difícil, ¿no?, que se preste más atención en los estudios de grado y de posgrado a este tema. Y luego el otro pilar que nos hablaba Rafael es el relativo a la investigación. Lógicamente, si somos pocos los que estamos en este campo, la investigación que se ha generado desde la universidad es bastante limitada. De hecho, no hay ninguna tesis doctoral que explícitamente hable de patrimonio industrial, ni siquiera la que yo presenté en su momento, hace más de 10 años, en la que, bueno, yo utilizaba la investigación en geografía histórica aplicada a los espacios mineros, pero el patrimonio industrial no se trataba en absoluto. De hecho, únicamente en las conclusiones, bueno, de estos flecos que te vas dejando de la tesis sobre posibles líneas de investigación futuras, ahí es lo único que ponen, el único sitio donde citaba algo relativo al patrimonio industrial. Y bueno, desde entonces es en lo que investigo, por otra parte, ¿no? Y de hecho, como curiosidad, también ha habido una historiadora del arte que va a hacer su tesis sobre patrimonio industrial de Cantabria,
y no ha habido manera, o sea, no ha creído ella oportuno que la dirigiera ninguno de los profesores de Historia del Arte de la Universidad de Cantabria, porque entendía que no estaban preparados para dirigir una tesis de ese tipo. Y ha vuelto a donde se licenció, a la Universidad de Oviedo, y allí va a ser donde va a desarrollar su tesis, ¿no? Yo igual con suerte se la podré codirigir, ¿no? Y bueno, en general los temas de investigación, como digo, pues surgen desde el campo de la geografía, con un pionero como fue José Sierra Álvarez, que fue el que, bueno, nos puso sobre la pista en muchos casos sobre temas relevantes sobre el patrimonio industrial en Cantabria, que hasta entonces desconocido. Se valoraba solo lo más antiguo, las ferrerías y poco más, ¿no? Pero bueno, nos ha dado a conocer los cargaderos, espacios mineros, fábricas harineras, bueno, una infinidad de cuestiones, ¿no? Y bueno, desde luego es una referencia, aunque ya no se dedica tanto a estos temas de patrimonio industrial, pero sigue siendo una referencia sus estudios, su método de investigación, desde luego, ¿no? Y en el grupo en el que estoy inserto, en el de investigación en geografía histórica del paisaje, pues bueno, ahí Manuel Corbera en su momento realizó unos estudios bastante amplios sobre ferrerías. Alberto Ansolas se centró en principio en la industria conservera, ¿no? Era su tema de tesis, pero ahora se ha reorientado desde el punto de vista de sus investigaciones, y ahora se centra en la caminería histórica, en todos los caminos, y la verdad se está convirtiendo en un experto. Y ahí también entra lo industrial, desde luego. Y bueno, yo que he tomado el testigo de todos ellos, y bueno, me dedico al patrimonio minero, a la vivienda obrera y demás, ¿no? Claro, esto es un problema, desde luego, de cara al futuro. Somos pocos los que estamos investigando, esto es lo que comentaba también la gente desde la Escuela de Caminos, y de cara al futuro pues parece que va a ser complicado, ¿no?, que surjan nuevos investigadores, ¿no?, cuando somos tan pocos, y que nos cuesta mucho captar la atención de esos alumnos para que sigan nuestra línea y contribuyan de alguna manera a cubrir las importantes lagunas que hay en conocimiento sobre patrimonio industrial en Cantabria, en nuestro sitio más cercano. Falta mucha historia sobre la minería del zinc, sobre las grandes empresas del Valle del Besaya, ¿no? Entonces es uno de los problemas que desde luego vamos a tener. Otras investigaciones, aparte de estas, pues las que han surgido, por ejemplo, de lo que comentaba antes, del máster en patrimonio, pues realmente no han sido buenas investigaciones en general, salvo alguna que ha dirigido José Sierra sobre ingenios hidráulicos o el uso industrial de la marisma, un tema bastante interesante desde el punto de vista patrimonial. Pero yo creo que incluso es más interesante las investigaciones que han hecho nuestros alumnos en los trabajos fin de carrera, y ahora ya fin de grado, o en otras asignaturas, como fue en su momento Geografía Económica, que estos resultados en el máster, ¿no? Y en definitiva, yo creo que todo ello, ya para concluir, parece que este escaso interés que hay, parece, por parte del personal, del profesorado universitario, también se transmite a la sociedad, ¿no?, que antes lo apuntaba también Rafael, ¿no? El hecho de que parece como que la historia industrial o patrimonio industrial y minero de Cantabria pues no sobresaliente por el hecho de que no se investiga, ¿no? Y no somos esa mancha verde entre Asturias y Vizcaya, ¿no? También tuvimos nuestro pasado industrial y minero, ¿no? Y yo creo que es interesante también darlo a conocer y desde la universidad intentar también que con ellos se respete este patrimonio. Y simplemente, bueno, allí no tenemos escuela de arquitectura, no sé si hubiera escuela de arquitectura, pues también se podría contribuir a la valoración del patrimonio industrial. Y bueno, dejo el paso al siguiente. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, y damos paso a la profesora Pilar Biel. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo también quiero dar las gracias a los organizadores de esta aula de patrimonio industrial, y en concreto a Joaquín Ibáñez, que me han invitado muy amablemente a formar parte de esta mesa, una mesa que yo considero que realmente es bastante importante, porque desde la universidad tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Yo creo que la universidad se debe caracterizar por eso.
Yo la verdad es que no había planteado contarles el panorama de la Universidad de Zaragoza en el tema de patrimonio industrial porque es un panorama absolutamente desolador. Entonces, estoy yo y yo. Y está también Javier Domínguez, que hace mucho que no publica nada y poco más, ¿no? Entonces, bueno, es una tristeza absoluta. Es cierto que tenemos un máster en gestión del patrimonio cultural en general y que dentro de este máster de gestión de patrimonio cultural, bueno, pues ahí siempre doy alguna charla, alguna conferencia, algo sobre nociones de patrimonio industrial, criterios de conservación, etcétera. Y es cierto también que dentro del grado de Historia del Arte tenemos 2 asignaturas vinculadas con conservación y restauración del patrimonio y con teoría e historia de la arquitectura, de la restauración arquitectónica, bueno, que también hay, siempre que si los encargados de estas asignaturas es gente que me conoce, bueno, pues me invita y doy una charla y bueno, yo soy la del patrimonio industrial, ¿no? Tengo un poco esta marca dentro del Departamento de Historia del Arte. Por eso yo lo que he hecho ha sido unas reflexiones generales sobre, en general, la enseñanza del patrimonio en general y luego específicamente sobre lo industrial en el ámbito universitario. Entonces yo creo que el punto de partida del problema en que nos encontramos hoy en día con la enseñanza del patrimonio, que yo creo que está muy mal enseñado, y la enseñanza en concreto del patrimonio industrial es precisamente la propia definición del término. Ya los anteriores conferenciantes, Luis Moya nos ha hecho una especie de aproximación, ¿no?, a cómo ha ido evolucionando este concepto de patrimonio y vemos que hemos pasado desde la idea del monumento, que todavía está muy presente en la sociedad actual y que es lo que realmente la sociedad entiende. Seguimos entendiendo el patrimonio como lo monumental, lo histórico, artístico, pero luego hemos pasado a hablar de patrimonio cultural y últimamente ya estamos hablando de paisaje, ¿no? Hemos ido, por lo tanto, abriendo el concepto de patrimonio. Y si al principio teníamos unos bienes muy centrados en arquitectura principalmente y en bienes muebles muy vinculados, bueno, pues a unos bienes muebles muy relacionados con la monarquía, con las élites, ¿no?, monarquía y iglesia, bueno, pues ahora ya entendemos que también son bienes patrimoniales los bienes inmateriales y lo que se suele denominar otros patrimonios. Y en esos otros patrimonios es donde tendríamos lo documental, donde tendríamos también lo arqueológico y lo industrial, ¿no? Y ahí es donde teníamos en esos otros patrimonios. De tal manera que, bueno, y ya con el concepto de paisaje, bueno, pues ya estamos, como también ha dicho Luis Moya, hemos pasado de valorar lo singular y lo específico y lo único y lo bello a empezar a valorar la cotidianeidad, ¿no? ¿Esto qué genera? Bueno, pues esto ha generado un problema de disciplinas, porque si inicialmente cuando se empieza a hablar de patrimonio en el siglo XIX y ya en España se empiezan a hacer los primeros catálogos monumentales, vemos que principalmente hay 2 disciplinas que se implican en esto, que es la arquitectura y es la historia del arte. Bueno, pues hoy en día tenemos que hay muchas asignaturas, hay muchas disciplinas que están trabajando con el concepto de patrimonio y todas desde una perspectiva personal y única, ¿no? Pues tendríamos también la antropología, la etnografía, la sociología, la geografía, la ingeniería, es decir, hay una amplia gama de disciplinas trabajando y sobre todo una amplia gama de disciplinas trabajando sin vasos comunicantes, que yo creo que ese es el gran problema. Es decir, el problema no es que muchas disciplinas diferentes aporten su visión, sino que entre las disciplinas no nos comunicamos. Y por lo tanto vamos con las orejas puestas, solo vemos lo nuestro y no somos capaces de ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y de esta manera tenemos una visión siempre muy sesgada del patrimonio, pongámosle el apellido que queramos ponerle, ¿no? Y yo creo que esto pasa mucho, sobre todo con el patrimonio industrial, ¿no? Que hay muchas disciplinas que deben de trabajar una faceta del patrimonio industrial, pero también nos tenemos que comunicar entre nosotros y entonces generar un concepto global de lo que es este patrimonio industrial. Y esto desde la universidad yo creo que no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido y solo hay que ver, bueno, pues las asignaturas que por ahí van pululando.
como nos ha comentado Gerardo, para la Universidad de Cantabria, o si repasamos los planes de estudios de ingenieros, o si repasamos los planes de estudio de arquitectura, veremos que tenemos la historia de, ¿no? Pero ya está, sin más. Desde el punto de vista de la investigación, yo creo que la universidad sí que ha jugado un papel bastante importante, porque, aunque no lo parezca, realmente el patrimonio industrial y el patrimonio en general está muy catalogado, está catalogado, yo creo que hasta la saciedad, y realmente se ha empezado a catalogar desde las cátedras de Estética e Ingeniería, ¿no? Que está aquí Mercedes López, que fue una de las pioneras en catalogar tanto lo industrial como la obra pública, desde la cátedra de Demetrio Ribes, que también es una cátedra universitaria. En Aragón lo hemos catalogado desde la historia del arte, en Castilla y León desde la geografía, desde la arquitectura están también ahora catalogándolo, pues por ejemplo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Un poco por los casos que yo más controlo. De nuevo, ¿qué nos encontramos? Dispersión. Es decir, de nuevo nos encontramos con que cada vez que hacemos un catálogo tenemos que fijar nuestros propios criterios de catálogo, y yo creo que eso es otro error, porque muchos antes que nosotros ya han trabajado, muchos antes que nosotros ya han reflexionado, ¿no? Con lo cual yo creo que si fuéramos capaces de poner sobre la mesa todas estas reflexiones, porque estas reflexiones es investigación, este plantearte cómo hago el catálogo, qué tipo de ficha utilizo, qué selecciono, con qué criterios, por qué, dónde meto la máquina, qué hago con ella, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que todo esto lo hemos hecho cada uno, nos lo hemos quedado para nosotros, porque realmente no tenemos un instrumento que ponga a disposición de todos y que sea un conocimiento compartido por todos. Y yo creo que también esa es otra historia que tendríamos, otra carencia que tenemos desde la universidad, que no somos capaces, primero, de mirar lo que han hecho otros, aprovechar lo que han hecho otros y luego difundir lo que nosotros estamos haciendo. Ya sé que difundir un catálogo es algo muy aburrido, lo sé por experiencia propia, pero yo creo que es imprescindible difundir los catálogos que tenemos, ¿no? Para que no se queden en el cajón de las instituciones, que es lo que siempre pasa con las instituciones. Y cuando quieren hacer algo las instituciones se olvidan de lo que tienen en el cajón y vuelven a hacer otro catálogo, ¿no? Realmente es un aburrimiento tanto catálogo. Entonces yo creo que aquí sí que tendríamos que ser un poco más reivindicativos con el Instituto de Patrimonio, ¿no? El Instituto de Patrimonio está en estos momentos intentando generar ese catálogo común, y yo creo que el Instituto tiene la labor de ser ese órgano que coordine. Es decir, las comunidades autónomas son imposibles de coordinar entre ellas. Dentro de una misma comunidad autónoma hay diferentes departamentos trabajando en lo mismo. Es decir, en Aragón se ha catalogado el patrimonio minero desde el departamento desde la Dirección General de Patrimonio, desde Minas, y yo creo que hasta desde Medio Ambiente. Es decir, 3 catálogos para el patrimonio minero aragonés. Y no ha habido una relación entre ellos, ¿no? Bueno, pues tiene que haber alguien que coordine, alguien que sea capaz de unificar, de volcar todo, unos mínimos, y que esos mínimos sean conocidos pues por los siguientes, porque realmente un catálogo siempre se van a hacer, ¿no? Es un poco lo que comentábamos. Es lógico que el catálogo de Madrid de 1997, creo que han comentado, solo llegara hasta la Guerra Civil, pues porque estábamos en 1997. Y nuestra percepción histórica es lógico que se corte ahí, pero ahora que ya estamos en el 2013 es lógico que retomemos ese catálogo y lo ampliemos hasta pues fechas más recientes, ¿no? Quiero decir que un catálogo realmente siempre se está retroalimentando, pero indudablemente tiene que haber alguien que ponga un poco de orden, unos mínimos para que no siempre nos repitamos. También se están leyendo tesis doctorales relacionadas con el patrimonio industrial o con el objeto industrial, ¿no? Tesis doctorales que realmente, digamos, en los que si las miramos, hacemos un listado de estas tesis, lo que nos vamos a encontrar es que hay como temas estrella, ¿no? Hay sectores que son muy atrayentes, el minero, por ejemplo, el ferrocarril es otro sector también muy estudiado y que hay varias tesis desde diferentes puntos de vista, y también el agroalimentario. Pero, sin embargo, si ya profundizamos en estas tesis, y sobre todo contando yo la experiencia que tengo de algún tribunal que he estado,
Como decía también el Rafael, en estas tesis hay una falta de reflexión teórica. Es decir, somos una disciplina joven, tanto el patrimonio industrial como la arqueología industrial, su metodología. Somos una disciplina joven, una disciplina que tiene que generar todavía un marco teórico. Tenemos las bases, pero no lo tenemos desarrollado desde mi punto de vista, ¿no? Y eso lo tiene que hacer la universidad. No lo pueden hacer los que están, y lo tenemos que hacer los profesores universitarios, a través de nuestros doctorandos. Claro, si no se consigue ninguno es difícil, ¿no? Pero los que van consiguiendo doctorandos deberían de ir, bueno, pues un poco obligándoles a reflexionar. Esa reflexión no quiere decir que empiecen otra vez a decir que la arqueología industrial surge en Gran Bretaña como consecuencia de... No es volver a esos orígenes, es decir, hasta aquí hemos llegado, yo metodológicamente tengo estos caminos, ¿por qué me sitúo en este camino metodológico y no en otro? ¿Y qué veo que mejoro, qué aporto? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esas reflexiones yo creo que faltan. Y luego yo también creo que falta en la universidad una reflexión sobre criterios de protección y de intervención. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Criterios de intervención, de protección en primer lugar, porque no podemos protegerlo todo, ni el histórico artístico, ni por supuesto el industrial, con lo cual tenemos que saber las razones positivas por las que decidimos conservar algo, ¿no? Y decidimos protegerlo. Para eso sirven los catálogos, para eso sirve la investigación y, en este caso, yo creo que tenemos un documento que nos ha presentado también esta tarde Alberto Humanes, sobre el que se debería de profundizar, donde sí que hay criterios para la protección, que es el Plan Nacional. Lo que pasa es que el Plan Nacional nos los plantea. Ahora somos nosotros, los que, creo yo, los que tenemos que profundizar en ellos y desarrollarlos, ¿no? Y eso es una labor de los investigadores universitarios. Y luego también creo que falta una reflexión sobre criterios de intervención en patrimonio industrial, tanto en arquitectura como en bienes muebles. Nosotras en Zaragoza solemos trabajar mucho con arquitectos aragoneses y con arquitectos italianos. Y últimamente planteamos un seminario sobre reciclaje. La palabra reciclaje parece que va unida al patrimonio industrial. Y al final te encuentras intervenciones, bueno, que desde el punto de vista del proyecto pueden ser muy buenas, pero que desde el punto de vista de la protección y de la conservación del bien son dudosas. Reciclar es muy peligroso cuando trabajamos con un bien, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que reflexionar también a través de la investigación sobre los criterios, de la misma manera que hemos reflexionado sobre los criterios de intervención en arquitectura histórica. Pues a lo mejor esos mismos criterios no son extrapolables al 100% a lo industrial, porque indudablemente lo industrial tiene un carácter diferente a lo artístico, histórico-artístico, ¿no? Pero sí que tenemos que manejar unos criterios que preserven el bien y que el proyecto no invada esas características propias del bien. Y luego está todo el problema de los bienes muebles, que ese es otro mundo en el que casi nadie se ha atrevido a entrar, porque realmente conservar, intervenir en un bien industrial, en una máquina, es algo muy complejo, ¿no? Y los que han intervenido, por ejemplo, como José María Valero, bueno, pues no escriben, no reflexionan. Entonces, bueno, nos faltaría también que los que se han atrevido y además lo han hecho bien, bueno, pues que aportaran esa reflexión personal, ¿no? Por escrito y que nos sirviera a los demás. ¿Qué plantearía yo como posibles vías de trabajo para intentar un poco ir parcheando esta situación? Sobre todo en estos momentos tan complicados que vive la universidad española, en concreto la universidad pública. Bueno, pues yo creo que el ámbito ideal para este tipo de reflexiones es un máster interuniversitario e interdisciplinar. Es decir, no puede ser un máster en el que solo haya historiadores, que solo haya arquitectos, no, porque entonces ya volvemos a tener esa visión cerrada de nuestra disciplina y mirarnos a nosotros mismos el ombligo, ¿no? Este es el problema que yo creo que tenemos. Yo creo que eso sería fundamental. Ya sé que es muy difícil, porque cada vez es más complicado hacer algo en la universidad,
porque la burocracia nos devora a todos, pero yo creo que ese es el ámbito natural. Porque además de este máster o de estos estudios superiores, es de donde salen investigadores. Porque ahí es donde les metes el gusanillo, en el grado no se lo puedes meter, en el grado ven muchas cosas, está todo disperso, los pobres los aburrimos. Donde realmente estudian lo que les apasiona es en los másteres, que es el ámbito más especializado, ¿no? Y yo creo que sería bastante bueno un máster interuniversitario e interdisciplinar específico de patrimonio industrial. Y luego, bueno, mientras llega el máster, seminarios como los que estamos. Seminarios en los que se generan mesas de debate, nos mezclamos diferentes disciplinas, hablamos, discutimos y ponemos en común lo que pensamos, ¿no? Y a partir de estos seminarios, bueno, pues yo creo que sí que es un buen caldo de cultivo para conocernos y para discutir y para seguir avanzando, ¿no? Y solicitar proyectos de investigación, ¿no? Creo que en este momento hay un proyecto de investigación muy bueno, que es el que dirige José Castillo en la Universidad de Granada, que está centrado en patrimonio agroalimentario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un modelo de proyecto de investigación que nos podría servir como punto de partida para analizar otros sectores, otras facetas del patrimonio industrial. Y por mi parte nada más, simplemente decirles que el catálogo de los 100 elementos también lo hemos hecho entre Gerardo y yo, ¿no? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Intervención con propuestas, ¿no? Que eso es muy importante, a valorar y a tomar el testigo de esto. Y bueno, pues nada, te cedo la palabra, Ángel. Bien, muchas gracias. Yo también quiero hacer un agradecimiento a Joaquín Ibáñez por la amable invitación de estar aquí. Es un privilegio para mí poder dirigirme a todos ustedes. Bueno, pues yo voy a cambiar un poco, digamos, el formato y voy a presentar 4 experiencias personales. La primera de ellas es acerca de... Yo soy profesor de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Construcción, y doy clases en la Escuela de Ingenieros Industriales. Y voy a hablar, esta primera experiencia es con relación a la docencia. Hace 10 años, 12 años, empecé a dar una asignatura que lleva por título Construcción y Arquitectura Industrial. En aquel momento se utilizaba el libro de Rafael de Heredia, ilustre profesor de la Escuela de Industriales, de aquí, siguiendo un poco las directrices que se llevaban a cabo. Lógicamente, al comenzar, nosotros cuando hacemos este tipo de construcción industrial o arquitectura industrial, estamos hablando de que hacemos factorías nuevas, plantas industriales nuevas. Pero, claro, de alguna manera queda ahí el primer capítulo, ese inicio, ese comienzo, esa definición. Y tal vez alguna gente de que tenemos un toque, como decía Rafael, de afición hacia estos temas, pues con más motivo. De ahí que en esa introducción, pues cogí también algún libro más de Rafael de Heredia, que hablaba un poco del desarrollo histórico de la arquitectura industrial. Y entonces, bueno, pues comenzaba la asignatura con esta pequeña lección de historia, 2 horas, yo tengo 2 horas para eso, y el resto, pues era, digamos, lo convencional. Cuando trabajaba con esto, me di cuenta que los alumnos, pues hombre, le comentaba un poco, pues, conceptos como la factoría de turbinas de AEG, la fábrica de chocolates Menier, las factorías de Ford, la fundición de Bogardos en Nueva York, pues todo esto muy bien, pero a mí me daba la sensación de que a mis alumnos esto no les llegaba. Llegaba, bueno, pues muy bien, sí, pero bueno, nosotros al final... Entonces cambié totalmente esas 2 horas y me propuse decir, bueno, vamos a ver, voy a acercar un poquito más esto, este concepto a mis alumnos. ¿Y cómo? Bueno, pues afortunadamente vivimos en Asturias. En Asturias tenemos una tradición industrial, yo creo que importante, hay muy buenos vestigios, y entonces lo que hice fue coger y decir, bueno, voy a hacer un resumen de esta arquitectura industrial asturiana, desde que comienza la revolución industrial hasta la actualidad. Y claro, ya cambió todo, pero todo. Empiezo ahí un poco, pues incluso desde un convento desamordizado, la fábrica de tabacos, que de buenas a primeras, pues lo venden. Hay una fábrica de tabacos, y ahí hay un puente grúa en la iglesia y todo esto, y pues ya la gente empieza a impresionarse. Sobre todo empieza a impresionarse porque
cuando van a tomar sidras a Cima de Villa, pues toman sidras en un sitio, pero al lado está la fábrica de tabacos. Con lo cual, si le dices que aquello fue un antiguo convento, que había monjas y que luego salieron de ahí, están haciendo tabaco y ahora están en no sé qué rehabilitación, ya empiezas a meter un poco el gusanillo, ¿no? Pero sigues más y dices, oye, y ahí resulta que en la playa Nueva que han hecho había una fábrica de cervezas. Oye, ¿te gustaría a ti que hubiese ahí una fábrica de cervezas, esa factoría de plantas, diferentes plantas, lógicamente, para que la gravedad moviese los fluidos de la cerveza, desde la planta quinta hasta el sótano? ¿Te gustaría que hubiese ahí, por ejemplo, un museo de una fábrica de cerveza, de tal manera que tú estás tomando un baño, vamos, te estás bañando y vas a tomar una cerveza al estilo tradicional? ¿A que te resultaría interesante? O al menos lo verías con otro punto de vista. Y luego sigo más, digo, vamos a ver, o sea, ¿has visto un castillete de mina? Ah, sí, oye, si yo desciendo de allí y tal. Bueno, ¿por qué resulta que ves con otros ojos tal vez la iglesia románica, que está muy bien que las veas con buenos ojos, pero ¿por qué no ves el castillete donde trabajó tu abuelo, tu bisabuelo? Con ese criterio de decir, oye, hay algo más ahí que el castillete, que el hierro que se oxida. Hay algo más. Bueno, pues ahí vamos a por eso. Y sigo todavía. ¿Y qué pasa con Ensidesa? Esas grandes naves, esas factorías, alguien las llama las catedrales del acero, aunque son de hormigón armado. Pero, digo, ¿y por qué vemos muy importante o muy interesante la Catedral de Oviedo y estas catedrales o estos sitios no los vemos de tan interés? Además, sabemos, si ahí trabajó, pues fulanito, menganito, el padre concretamente de mi mujer, pues fue a Ensidesa a comprar los terrenos. O sea, es una cosa que todo el mundo estamos enganchados. De tal manera que si haces un recorrido histórico a través de 30 y tantos casos, pues al final llegas hasta los parques tecnológicos y la verdad que has hecho un recorrido tremendo. Bueno, pues el éxito fue tremendo, La verdad que los chicos, además, creo que no solamente en el plan patrimonial, sino que en el sentido de construcción les venía muy bien, porque, por ejemplo, descubren que el tema de localización y deslocalización, que ahora está tan famoso, que es tan famoso en la actualidad, resulta que no es nuevo, que es que fue siempre así en la construcción industrial. Tú montas la fábrica de Mieres el Mieres, ¿por qué? Porque tienes allí las minas. La fábrica de armas de Trubia, ¿por qué la montas en Trubia? Porque resulta que los franceses entran por la frontera y te tienes que esconder ahí atrás. Y encima tengo el río y los minerales para hacer las armas. Pues, claro, todo eso, de alguna manera, me repercutió aún mejor, vendí, dos cosas. Por un lado, una buena introducción a la construcción industrial y, por otro lado, el interés de ese patrimonio. Con lo cual, bueno, pues quedé la verdad que muy satisfecho por esa actuación. No fueron todas así. La segunda experiencia que quiero contar es con respecto a las máquinas del campus de Gijón. Aquí en la Escuela de Industriales pues tiene una gran máquina de vapor, que a mí siempre me impresionó. Bueno, pues allí en Gijón tenemos un montón de máquinas, posiblemente muchas factorías, cuando ya pues tienen máquinas totalmente desfasadas, pues las regalan, o sobre todo alguno, Gonzalo Monís concretamente, pues está muy pendiente de rescatar todos estos tipos de máquinas y de alguna manera las tenemos por allí colocadas a modo de esculturas. Bueno, pues la verdad que eso para mí resulta también muy interesante. Yo siempre le digo a mis alumnos que una máquina vieja hace reflexionar a los ingenieros nobles, a los ingenieros jóvenes. Si se dan cuenta ustedes, observando una máquina vieja, suelen ser muy didácticas. Cuando hacemos unas máquinas ya más sofisticadas, son más complejas, no entendemos bien, pero las máquinas viejas son muy didácticas, enseñan mucho. Y si además, si tenemos, por ejemplo, un gran motor, tenemos ahí un gran motor de estos de 4 metros de diámetro y tal, que alimentaba a un tren de laminación de Duro Felguera, claro, es aquello, si un alumno, por ejemplo, que está estudiando la parte de electrotecnia, sale de clase después de haber estudiado el régimen transitorio con no sé cuántas ecuaciones diferenciales que le puso la cabeza loca al profesor, pero claro, si sale de allí y ve aquel motor, dice, oye, sí, claro, lo que me ha dicho el profesor es bastante complejo, pero claro, si yo tengo que diseñar ese motor, o tengo que trabajar con ese motor, porque estoy viendo ahí un montón de bobinados que es complejísimo, un montón de escobillas, un montón de contactores, un montón de mil cosas, que la verdad es que lo veo complejo. O sea, con lo cual dice, oye, que lo mismo, si yo quiero trabajar en esto, ser ingeniero, lo que tengo que hacer es empezar a aprender muchas cosas, incluido lo que me dijo el profesor. Con lo cual, bueno, ya ganamos algo. Pero también con estas máquinas,
he propuesto un proyecto fin de carrera, simplemente, para hacer una catalogación de todos estos elementos. Simplemente, pues máquina tal, se dedicaba a este proceso, tecnológicamente fue avanzada, no avanzada, lo que fuera. Ya lo llevo proponiendo como 3 o 4 años y, francamente, no tengo a ningún alumno que se quiera comprometer a hacerlo. De alguna manera estoy recibiendo que bueno, que puede estar muy bien, pero que no se le ve, o sea, no se le ve que, digamos, que el campo de trabajo, un ingeniero quiera trabajar ese campo. ¿Por qué? Porque no le ve tampoco lo mismo una motivación económica importante. Dice, oye, no, yo quiero diseñar cosas nuevas porque es lo que quiero trabajar. O sea, yo aquí no veo que haya gente que viva de esto. No porque le interese, pero, o sea, que ahí creo que hay una discrepancia tremenda. O sea, no, lógicamente ese patrimonio está muy bien, pero claro, si no somos capaces de que alguien lo trabaje, pagarle, pues entonces la verdad que se nos viene todo un poco abajo. Así que seguiré esperando a las propuestas del proyecto fin de carrera. Luego tengo otra experiencia, que es que la llamo la sociedad y su comportamiento frente al patrimonio industrial. Esto es una anécdota que me contó un compañero que tenía el despacho frente a una máquina que es una presa embutidora. Una presa embutidora es una máquina de estas, no sé, pues debe una presión de 250 toneladas, de tal manera que le metes ahí una chapa, con baja no matriz, y todos estos elementos, pues te hace, no sé, pues una cazuela o la puerta de un automóvil. Pues estaba trabajando con todo esto, y entonces esta empresa embutidora, llegaba un paisano jubilado, la miraba, se quedaba mirándola un rato, pero un rato todos los días importante, la acariciaba y tal, y marchaba. Total, claro, este compañero mío, que lo veía todos los días por la ventana, ya un día ya no aguantó más y dijo, voy a ver qué pasa, porque esto ya me trae un poco desconcentrado. Total, que va hasta allí y le pregunta, buenas tardes, ¿qué hace usted, hombre, y tal? Dice, hombre, hijo, ¿qué crees que estoy haciendo aquí? Dice, es que esta máquina no es que sea igual a la que tenía yo, es que esta es mi máquina. Estuve trabajando con ella 30 años. Dice, y ahora, curiosamente, yo estoy jubilado y ella está aquí y volvemos a coincidir. Dice, ¿cómo no voy a querer a esta máquina? Es un poco también esa sensación de esas máquinas, esos elementos muebles, también están en la sociedad, sobre todo cuando somos capaces de acercarlos. Y luego, bueno, la última experiencia es un poco, bueno, que tenemos siempre un punto de esperanza. Un punto de esperanza en el sentido, la fábrica de armas de Trubia es un complejo que todavía pertenece a las reales fábricas de 1792 y de alguna manera pues, sufrió diferentes cambios y demás. Total, que en la actualidad ahora está General Dynamics un poco al frente de este complejo, pero tenía una factoría, sobre todo un laboratorio muy importante. Un laboratorio muy importante que posiblemente hasta los años 50-60 estaba impecable. Y luego tenía un desarrollo tecnológico también importante. En Trubia fabricaban su propio acero. Fabricar su propio acero para el armamento no es nada fácil. Entonces, bueno, pues ese laboratorio lo tienen allí, las máquinas las hemos visto allí, las tienen tapadas, algunas, otras han entrado allí, principalmente los propios trabajadores. Visto que el laboratorio se abandona, los mismos trabajadores entran allí a ver si pueden llevar algo, lo que no lo destrozan, los tubos de ensayo los rompen, los manuales los tiran por el suelo, total que aquello está en un estado lamentable. Lo suyo hubiera sido, lógicamente, pues ese elemento, que en cuanto ya encima no es un elemento de producción, podríamos haberlo rescatado, haber hecho un propio museo simplemente con aquello, pero bueno, al final no se ha podido. Bueno, pues esto, de alguna manera, General Dynamics le sobraba y todas estas máquinas también le sobraban, de tal manera que se pusieron en contacto con nosotros, bueno, a través de una serie de instancias para recoger todas esas máquinas y llevarlas a la escuela de Gijón. De tal manera, pues, principalmente con el propósito de hacer pues, una especie de museo. Al menos, o si no, simplemente meterlas debajo de un cobertizo para que no se oxiden y se estropeen, porque sería una pena dejarlas un poco tiradas. Es una cantidad muy importante de máquinas, 50, 60 máquinas. Algunas de ellas todavía incluso tienen unos sistemas hidráulicos que, como la electricidad no estaba muy desarrollada, eran manuales, o sea, pero digamos que unas mediciones yo creo que bastante buenas en ese sentido. Y es un poco, digamos que es la esperanza que nos queda. Y bueno, simplemente también quería hablar un poco del tema de investigación en cuanto que estamos en el tema de universidad.
y sobre todo una cosa que se ha desarrollado mucho durante el día de hoy, esa relación entre ingenieros y arquitectos, que sepáis que ya pues, muchos lo tenemos muy superado. Concretamente, una profesora de esta escuela, Rosa Bustamante, y yo mismo estamos dirigiendo una tesis a José Ramón, aquí lo tenemos, que está trabajando el tema de patrimonio industrial, que siempre es de agradecerle a un señor la valentía que ha tenido de decir, voy a hacer una tesis, sobre todo un profesional como él, que tiene muchos méritos profesionales, pero a pesar de todo eso, voy a hacer una tesis. Bien, y con esto pues es toda mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Yo creo que... No, ya es igual. Sí, que dada la hora, pues no es quizá conveniente extendernos mucho, pero no obstante, por lo menos para transmitir yo creo que el sentido de la mesa redonda, en el sentido de participación y de que también el público se pueda manifestar, pues yo creo que al menos conceder algunas preguntas pues sería pertinente. Y yo aquí incluso me propongo para hacer una incluso pregunta al público, sobre todo a los estudiantes quizá, y es que planteen qué le pedirían a la universidad respecto a estos temas de patrimonio industrial, qué echan en falta, cuál sería su demanda o cuál sería vuestra demanda. Puede ser esta cuestión o puede ser cualquier otra, pero abrimos el turno de palabra al público. Sí, bueno, levantó la mano sí, Diana, perdón, y después Mercedes, me parece. Buenas tardes. Bueno, yo ya no soy estudiante, o sea, soy doctora, pero sigo estudiando sobre patrimonio industrial y en Valencia, en el Politécnico, se carece totalmente de asignaturas ni optativas ni nada que hablen del patrimonio industrial. O sea, yo fue por mis gustos personales por los que terminé estudiando sobre este patrimonio. Entonces, mi planteamiento es, para crear más aficionados, a lo mejor se debería plantear que más que enseñanza universitaria, desde los colegios o institutos, por lo menos se diera a conocer este patrimonio, que se entendiera que es patrimonio. Porque los chavales muchas veces no saben, ven una fábrica y piensan ellos mismos que es chatarra. Entonces, a lo mejor, con los que estamos aquí, todos los interesados, aficionados, expertos en patrimonio industrial, se podría plantear ir más allá. O sea, antes de llegar a la universidad, crear aficionados. Porque muchas veces llegan muchos estudiantes y yo no sabía, o sea, yo sabía de fábricas, me han llevado a Coca-Cola en el colegio, a Danone, o sea, sobre industria viva, pero no sobre patrimonio industrial. Entonces, no sé qué pensáis vosotros, a lo mejor esa carencia antes de llegar a la universidad, que yo creo que se debería también mirar. En la universidad obviamente falta, o sea, el Politécnico de Valencia carece también totalmente. La Universidad de Valencia tiene la suerte de tener a Inmaculada Aguilar. Yo creo que un poco serían los padres los que de alguna manera tienen que actuar en ese sentido. O sea, si tú tienes los padres, digamos, que tienen bastante interés, pasan un fin de semana, oye, pues voy a Asturias y voy a ver la acería de Ensidesa. Pues efectivamente, eso a los chicos les marca, pero si los padres no tiran, a nivel de colegio es bastante difícil, al menos esa es mi opinión, Yo un poco relacionado con lo que decía, quería recordar aquí cuando se hacían las jornadas de arqueología industrial para jóvenes, que se hacía desde el Ministerio. Eran unas jornadas que afectaban a los institutos, a los jóvenes, que les acercaba en toda España, en los institutos, al patrimonio industrial, que después derivó que en los institutos, en los planes de estudio, hubiera el bachillerato tecnológico, que creaba un acercamiento al patrimonio industrial que era realmente vivificante y que enamoraba realmente a esos chavales tan jóvenes. Cuando les llevábamos a Asturias y les hacíamos bajar a una mina
en la que te hacían desnudarte enteramente porque te llenabas de carbón, esa experiencia personal tan cercana, es que lo que yo creo es que nos movemos en un campo demasiado teórico y estamos siempre hablando que los criterios, y dando siempre la vuelta y otra vez a volverlo a retomar y otra vez volverlo a hacer y visto por delante y por detrás. Y nos estamos olvidando realmente de la presencia del patrimonio. Nos estamos olvidando de que está ahí esa realidad. Y yo creo que esos planes que hicieron, podríamos, cuando la administración, en este caso el Ministerio de la Juventud, que entonces existía, claro, ahora es que ya no hay juventud, ya somos muy mayores todos. pero aquellas campañas fueron fabulosas. Yo, en mi experiencia, por supuesto, en Caminos no hay una asignatura de patrimonio industrial. Todo es cuestión de entorno, que desde lo que tú haces puedas acercarte al patrimonio con la excusa de, pues vas a hacer investigaciones sobre la obra pública y demás, ¿no? Y entonces, realmente, el valor de acercar y de aproximar a los estudiantes al patrimonio cambia absolutamente todo. Cambia, como les planteemos teorías y teorizar y reflexionar y demás, es entrar por una vía muerta, absolutamente muerta. Nosotros les decíamos a los estudiantes, hacer algo que sea, por ejemplo, de tu pueblo, pues venga, hazme de tu pueblo que me vas a contarme con mayor pasión y con mayor gusto y con mayor conocimiento y vas a recabar la información de tu familia y te van a contar tu abuelo y tal. Digo, y haz un trabajo sobre eso, ¿no? Eso tenía luego otra derivada y era que de repente yo cuando hacía eso empecé nada más y nada menos que con 600 alumnos. 600 alumnos que yo repartía por toda España. Y iban a todos los municipios a buscar información, a los ayuntamientos, a las fábricas, a todo. Y claro, hasta en el más pequeño municipio, que llegaran de repente 4 estudiantes de Caminos de Madrid a preguntar si tenían planos, de dónde se podían informar. Decía, pero es que esto es importante. Incluso en Madrid había trabajadores que es que lloraban hasta valor terapéutico, de verdad, de trabajadores que se sentían que no eran nadie y de repente que llegaran una socióloga, una historiadora, una ingeniera a preguntar y decíamos, poníamos un letrerito, tal día queremos hacer unas entrevistas para gente que haya trabajado, por ejemplo, en la azucarera de Aranjuez o en tal sitio, queremos hablar con los trabajadores. Nos venían cantidad de personas que habían estado trabajando, que ya eran jubilados, ¿no? Y entonces decía la mujer de un señor, de un trabajador, decía, ¿qué habéis hecho con mi marido? Llevaba desde que se jubiló que no hablaba. Y de repente, el llevarnos a la fábrica, el explicarnos que esa máquina la había hecho él, que aquello también, que cómo era que nosotros no entendíamos nada del ciclo de producción y de aquellas instalaciones, y que él era el que nos guiaba a los universitarios, a los supuestos personas que éramos los que sabíamos, de repente se cambiaban los roles y el papel, y el que sabía era él, y no éramos nosotros. Bueno, nos recibían. Quiero decir con esto que a lo mejor tenemos que dar un salto metodológico y acercar un poquito, dejarnos un poquito más de la teoría, que la teoría ya vendrá dada. Porque yo creo que de todas esas experiencias empiezas a teorizar, empiezas a comprender cosas. Y eso nos falta y desde luego, como decía ella, para enamorar, desde luego que con textos, con criterios y con rollo, no enamoramos a nadie, hasta nos desenamoramos nosotros mismos. O sea, y además el patrimonio es una cosa, el patrimonio industrial si algo tiene, porque las catedrales, los castillos, los palacios, es algo que ves ajeno, que no tiene que ver contigo, es una cosa ajena. Pero que vengan a hablarte de lo que realmente es tu trabajo y que te hagan y te impliquen en eso, creo que es un valor que debemos de explotar y que no hemos explotado todavía lo suficientemente. Vale, gracias. No sé si es a nivel nacional o por lo menos el año pasado, bueno, hay colegios de Cantabria, no sé qué tipo de acuerdo tienen con la UNESCO, y cada año ese colegio trabaja en un tema relacionado con el patrimonio. Y
las presentaciones que yo las vi, que estuve allí cuando lo presentaron en público, y bueno, pues es lo que comentas. La información de la fábrica del pueblo, pues, fotografías, entrevistas, pues a tu abuelo, que es el que estuvo trabajando en la fábrica, o similar. Y ese tipo de propuestas yo creo que son interesantes, porque al final implicas a los chavales y que se entonces ahora una biblioteca como puede ser un centro cultural, si esto es una fábrica de vídeos donde trabajó mi abuelo, ¿no? Ese tipo de cosas que creo que fueron interesantes, ¿no? Cada año se dedica un tipo de patrimonio. Yo no creo que la sociedad esté vinculada al patrimonio industrial, ¿no? Quiero decir, si buscamos asociaciones, asociaciones de gente, hay muchísimas asociaciones de patrimonio industrial. Yo creo que esa labor que hicisteis en la Sendoca en los 70, finales de los 70, años 70, sí que ha calado de la sociedad. Si solamente buscar blogs, etcétera, en internet, y que sale muchísima información a nivel personal, de gente enamorada de las chimeneas, de las fábricas, y luego, es más, Zaragoza está viviendo un proceso ahora con una fábrica que es Maderni, que yo estoy segura que no la han derribado del todo, no la van a derribar del todo a la cuestión social. Vale, no la van a conservar entera, pero van a conservar una parte significativa de la misma. ¿Y quién ha conseguido eso? La universidad, ¿no? La ha conseguido la gente, la campaña que ha habido desde diferentes instancias, pues para que la gente reivindicara, pues eso se tenía que cuidar, que tenía un valor, que era parte del paisaje de la ciudad, etcétera. Y para eso la universidad ha sido de plástico. Es decir, yo creo que sí que la sociedad está más implicada de los movimientos que vivimos. Nosotros somos movimientos que vivimos en la fuera de la realidad, ¿no? Y que la gente sí que cada vez es más consciente de que lo que tiene alrededor lo tiene que valorar y lo valora, de hecho, ¿no? Y lo vive. No sé, yo no creo que haya tanta desconexión entre la sociedad y sus patrimonio. A veces parece que no son pero cuando hay algo que necesita la movilización, nosotros